Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al verse rodeado por la multitud, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí estamos siempre, ¿verdad? Desde el Sermón de la Montaña, en que el Señor nos ha planteado justamente este Macarios, este seguimiento, bienaventurados, entendiendo una de las cosas: donde está tu tesoro, está tu corazón. Donde está tu tesoro, está tu corazón. A veces justamente nosotros estamos mirando un poco y estamos viendo el seguimiento, la secuela Christi se dice en latín, seguimiento de Jesucristo. Entonces con 3 imágenes nos está diciendo: allí donde está tu tesoro, está tu corazón. Ya estaba peñan de Yara Becueri, ya estaba peñan de Yara Evangelio, buena noticia, ya estaba la Becueri, tapa ñandeña mañata desde lejos nomás a lleva. Cora hay entre la ñamaña, porque muchas veces con nosotros como cristianos, que la vida cristiana es mirar cora hay, ¿verdad? Como entendemos como una religión primitiva. La religión primitiva justamente simplemente esperaba en los rayos que caigan de arriba, los dones, los milagros que caigan de arriba, en donde nosotros prácticamente no podíamos hacer nada. El hombre no podía hacer nada ante lo luminoso, ante lo trascendente. Sin embargo, la revelación, el cristianismo, el judaísmo comienza, ¿verdad? Nos presenta una historia de salvación. La historia de salvación de en nuestra historia, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros vivimos. Y bueno, hoy entonces aquí, en esta secuela, Cristi nos está diciendo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Muy buena, coño entusiasmado y saben de Yara, entonces él quiere ir detrás de él. Pero miren la respuesta de Jesús: los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Primera exigencia entonces. El cristiano, queridos amigos, los zorros tienen cuevas y las aves sus nidos. Quiere decir que nuestra vida es pasajera. Nuestra vida no es entonces venir aquí simplemente y buscar confort, buscar entonces una comodidad. Allá ve. Hasta los zorros y las aves tienen sus nidos. Pero el Hijo del Hombre, sin embargo, va mucho más allá. Está preocupado por el reino de Dios. Estamos preocupados por el reino de Dios. Porque entonces no hay primer elemento. Un segundo elemento dice otro de sus discípulos. Y mira que su discípulo decía: ya estamos en una veña de Yarabe. Haga ello, Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre. Ay. Entonces, Señor, se va a sendera, etc. Pero, sin embargo, permíteme primero enterrar a mi padre. Y él, ¿qué le dice? Jesús le responde: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Queridos hermanos, esto quiere decir que también nosotros no podemos quedarnos con las cosas que pasan. Al final de cuentas es eso, ¿verdad?
Aquí tenemos que valorar y tenemos que mirar lo esencial y fundamental. No hay que darnos en forma literal, ¿verdad? Entonces cuando hay gente, siendo que hay mi protestante, cuero mi testigo, porque cuero siempre literalmente. Además, cuero ahí la oñotin y la omanoave. Bueno, en fin, entre paréntesis nomás eso. Pero no se puede tomar literalmente, porque deja que los muertos entierren a sus muertos. Queridos hermanos, nos está queriendo hacer reflexionar que hay elementos esenciales, la vida continúa. Nosotros somos parte, somos engranaje dentro de esta vida, de de este gran regalo que Dios nos ha dado, donde tenemos una misión tan importante de traer al mundo nada más y nada menos que esta preocupación de Jesús, ¿verdad? De expandir el reino, de hacer llegar el reino a todos. Que así sea. Que así sea.